Así que bienvenidos a todos. Y hoy traje el tema de un poquito de teoría feminista para que podamos repasar algunas ideas importantes. Y también quería enfocar el tema de qué hace la sociedad en la que vivimos, qué les hace a los hombres, ¿no? Porque no hemos tocado mucho este tema aún y me parece que es muy importante. Sabemos que Dios nos mostró la importancia de estudiar los movimientos de los derechos cercanos al tiempo del fin para que podamos ver su mano y su providencia actuando. ¿Por qué? Porque la idea que teníamos de Dios y del cielo era una idea distorsionada, necesitábamos aclararla. Y esto es un proceso que ocurre a través de las parábolas. A través de las parábolas podemos entender más cómo es Dios, cómo se ve el cielo. Una de las preguntas que podríamos encontrar que es sinónimo a esto es pensar qué significa un mundo hermoso e igual. Y si decimos que Dios es justo y amoroso, entonces, ¿qué es la justicia y qué es el amor? Creo que esas son algunas de las preguntas que Dios está tratando de respondernos a través del estudio de las líneas, de la historia y de cómo durante la historia de este mundo la humanidad ha ido desarrollándose, ha ido creciendo en materia de derechos humanos y en materia del valor que tienen las personas para la sociedad. A los ojos de Dios sabemos que todas las personas son valiosas. Específicamente vemos que relacionada a nuestro tiempo del fin está la segunda ola del feminismo. Entonces vamos a hablar de eso específicamente hoy y de dos perspectivas distintas. Me gustaría empezar definiendo qué es el feminismo. Es un movimiento social que tiene como fin acabar con el sexismo, que es la discriminación en la base del género, la explotación sexista y la opresión. ¿Y por qué es importante empezar con la definición? Porque la gran mayoría de las personas que tienen alguna noción de qué puede llegar a significar el feminismo, la tienen a esta noción adquirida de los medios de comunicación, que están influenciados por la sociedad patriarcal en su amplia mayoría y por lo tanto las definiciones que provee no son acertadas para un estudio más profundo o para la reflexión. Uno de los temas que tenían las personas que lucharon por los derechos de las mujeres en la segunda ola del feminismo es un lema que dice así: lo personal es político. Y de eso me gustaría discutir hoy en particular. Porque los hombres no son el único grupo a nivel social que perpetúa el pensamiento y la práctica sexista. Si las mujeres competimos entre nosotras dentro del sistema, también es una forma de perpetuar la opresión. Solo podemos realmente ser hermanas, ser iguales, si nos enfrentamos a las formas en las que las mujeres dominan y explotan a otras mujeres. Y esas formas son varias: la clase social, financieramente, la raza, el racismo, por eso es importante la interseccionalidad y entender que hay personas que son más oprimidas que otras, porque sufren más de un tipo de opresión. Por ejemplo, una mujer negra sufre opresión por ser mujer y por su raza, y la orientación sexual. Si esa mujer además, por ejemplo, es homosexual, sufre tres tipos de discriminación y es una persona que está más marginada que otras personas de la sociedad. Y es importante entender que el objetivo que tenían las feministas de la segunda ola no es y nunca fue lograr una igualdad de género dentro del sistema que ya existe como lo conocemos hoy, sino una transformación de la sociedad. No existe la igualdad dentro, la igualdad no es posible dentro de este sistema que es un sistema patriarcal, supremacista, blanco. No hay manera, lo que tiene que haber es una transformación completa del sistema, radical, ¿sí? La sociedad tiene que verse transformada. Eso es lo que creían las feministas de la segunda ola. Nosotros creemos lo mismo, pero creemos que no va a ser posible en este mundo, que por eso nos va a venir a buscar Jesús y vamos a ir al cielo, y la sociedad allá va a ser distinta. Pero es importante que aprendamos estas cosas acá para entender un poco cómo Dios fue guiando la historia. Las mujeres blancas en su mayoría se olvidaron de esta idea de la transformación social, que era una idea que era hermosa, una idea que era verdadera,
porque la vendieron cuando empezaron a adquirir poder económico dentro de la estructura que ya existía. Dejaron a sus hermanas atrás, a sus hermanas negras, a sus hermanas de distinta clase social que estaban hundidas en la pobreza. Y lamentablemente, dadas estas condiciones, el feminismo se fue vaciando del contenido político que tenía originalmente y se tiñó más de un estilo de vida, podría decirse, ¿no? Entre comillas. Como consecuencia, hoy en día una mujer puede etiquetarse a sí misma como feminista sin que se requiera que ella desafíe la cultura o que se desafíe a sí misma a, a mejorar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Agus, Sí, hola, ¿me escuchás? ¿Podrías te escucho. repetirme eso último que dijiste o dar un ejemplo? Sí, ahora voy a dar un ejemplo. Gracias. Clarito, Gracias. ¿no? Sí, Como consecuencia de esto, de que el concepto del feminismo se vació del contenido político que tenía originalmente, hoy en día una persona cualquiera puede decir yo soy feminista, una mujer específicamente estoy hablando ahora, ¿no? Y quizás esta persona perpetúa la opresión de las siguientes maneras. Vamos a estudiarlas ahora. Si yo considero la opresión estructural como un sistema, hay dos cosas que la apoyan. Una es la opresión interiorizada, internalizada que tenemos, ¿no? Yo me oprimo a mí misma a través de una ideología y mi estilo de vida. Y eso, a su vez, sustenta la opresión interpersonal. Si yo hago eso o tengo esa ideología, indefectiblemente eso va a afectar mi relación con otras personas. Si una quiere desmantelar los sistemas de opresión, el compromiso tiene que basarse en el trabajo interior, ¿no? Hacer un análisis y hacer una reflexión. La forma en la que una se ve a sí misma y la forma en la cual una se trata a sí misma sostiene la opresión estructural, porque así como yo actúo conmigo, voy a actuar con los demás. Si una mujer ha interiorizado las voces de sus opresores, las ideas sobre su valor o sobre cómo tiene que actuar, y esa es la norma que usa para medirse a sí misma, esto va a añadir a la estructura opresiva porque va a imponer eso a otras mujeres, a las mujeres que tenga a su alrededor. Las va a dañar, además de autodañarse. Vamos a ver algunos ejemplos de todo esto que estuvimos diciendo. Uno no puede decir que es feminista, por ejemplo, y tener una postura políticamente conservadora. Uno no puede decir que es feminista y puede ensalzar la idea del poder como es en este sistema que se obtiene mediante la explotación y la opresión de otras personas. Tampoco puedo decir que soy feminista si no estoy haciendo trabajo antirracista, si no creo en la igualdad de las razas. El movimiento por los derechos de las mujeres perdió fuerzas a nivel social porque se perdieron las definiciones claras y esto fue culpa de la prensa, de los medios de comunicación que las aguaron. Como dije al principio, la mayor parte de los medios de comunicación son, son propiedad de personas que no se benefician de la difusión de estas ideas. Por lo tanto, no se difunden. Y la noción del feminismo que la mayoría de las masas tiene es una definición que ni siquiera es muy clara, porque fue transmitido por los medios de comunicación y no por un estudio o una búsqueda de las personas en sí de la historia. Como en cualquier posicionamiento, una se vuelve feminista porque lo elige y porque actúa. Y antes de poder influenciar al mundo, debemos cambiarnos a nosotras mismas. Por eso es el lema de que lo personal es político. Porque lo que yo hago, aunque parezca que es mi vida privada, no existe esa noción. Siempre tiene un impacto que tiene ondas que afectan a mi alrededor, mi entorno, mi sociedad, mis círculos de amistades, familiares, etcétera. Y esto es muy importante, porque no existe como la vida privada de uno, como diríamos, como dijo Pablo, ¿no? Robándole la idea. Somos cartas abiertas.
¿sí? Lo que nosotros hacemos está disponible para que todo el mundo lo vea, aunque pensemos que no, o que pensemos que no tiene tanto impacto. Y tomar conciencia en este sentido es el primer paso. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. No Sí, hice un Agus. power con todo esto porque quería decirlo y después solamente puse en un power hoy algunas frases que sí o sí quiero citar bien a ciertas personas y quiero que se entienda bien y que ustedes lo puedan leer conmigo. Tomar conciencia de estas ideas, o sea, darnos cuenta, es el primer paso, es el primer escalón. Y esto es algo que las mujeres tienen que hablar con otras mujeres, porque es muy importante estas relaciones. Socialmente, por ejemplo, dando un ejemplo horrible de la actualidad ahora en Afganistán, una de las cosas que se prohíbe bajo la ley Sharia es que las mujeres se reúnan con otras mujeres con objetivos recreativos. Al estar cada una aislada en su casa, no hay forma de que compartan experiencias vivenciales, no hay forma de que aprendan unas de las otras, que se fortalezcan las unas a las otras. Aislarnos de otras mujeres nos debilita, ¿sí? Y originalmente el movimiento feminista empezó cuando las mujeres empezaron a reunir y empezaron a compartir historias de los abusos que recibían de parte de sus parejas, de sus frustraciones con la sociedad y sus limitaciones. Y cuando empezaron a analizar y estrategizar cómo poder cambiar la sociedad. Esto es algo muy importante. Y es necesario que hagamos un estudio y un análisis genuino sobre el pensamiento sexista y que podamos crear estrategias para modificarlo en nosotras mismas y en los círculos en los que nos movemos. Solo porque una persona experimente una vivencia no quiere decir que tenga las palabras o la elocuencia para articularlo, que pueda articular cuál fue el error, cuál fue el daño. Por eso muchas mujeres que sufren distintas clases de abusos de parte de las personas que tienen alrededor, tardan años en poder darle nombre o expresión a esos sentimientos. ¿Sí? Por eso es muy importante. Y este estudio, esta reflexión es muy importante para que podamos entender la igualdad genuina y las revelaciones del carácter de Dios que Él nos está tratando con las que nos está tratando de impresionar, para que podamos parecernos a Él. Una de las primeras cosas que una persona necesita analizar es la misoginia internalizada. La misoginia es la forma default, el estándar con que se ve a la mujer en el mundo. Las vemos como poco capaces, como manipuladoras, como molestas. Ya estuvimos estudiando esto, incluso Carito dio unas clases muy interesantes sobre el tema, y eso lo tenemos la misoginia como un lente, todas las personas dentro de este sistema social. Y es importante analizar esta misoginia internalizada para no traicionarse a una misma y al mismo tiempo no traicionar a otras mujeres, a nuestro prójimo. ¿Qué es la misoginia internalizada? Es un compromiso de oprimirse a una misma y al mismo tiempo mantener los roles restrictivos de género con las otras mujeres. Como ya dijimos antes, la opresión primero interiorizada o internalizada, después se comunica en opresión interpersonal, ¿sí? Ponemos estándares a los demás de cómo tienen que actuar y ayudamos a mantener el sistema. Es un sistema que nos daña a todos. Analizar las elecciones que hacemos, las elecciones personales de nuestra vida privada que hacemos, es uno de los pasos. El feminismo de estilo de vida, como dijimos al principio, es una dilución de las ideas de transformación social que tenía el movimiento originalmente. Y nos hace daño esta idea diluida, porque nos puede llegar a convencer de que cualquier elección que una mujer tome es feminista, es igual, únicamente en virtud de que ella la toma, ¿sí? Pero esto ignora o minimiza el condicionamiento social, la presión de los estándares sexistas que llevaron a que esa mujer tome esa decisión. Y una vez que ella toma una decisión que no se alinea con los valores feministas, con la liberación de la mujer,
con la recuperación de la mujer de la humanidad completa a los ojos de la sociedad, esto hace que ella, al elegir eso, oprima a otras mujeres en consecuencia, por presión social. Ese es el concepto. Ahora voy a dar algunos ejemplos para que se trate de que puedan entender bien lo que estoy diciendo. Por ejemplo, una mujer que decide hacerse una modificación corporal con cirugía plástica, esa decisión es una decisión empoderadora, liberadora, feminista. No, yo diría que no, porque está basada en los estándares de belleza o cómo debe verse una mujer. Exacto, gracias. Y al estar basada en eso, por más de que ella piense o haga el caso de que ella está haciendo una decisión personal, es una decisión política también, porque cuando ella eh, obedece los estándares de belleza, está presionando para que sus pares, otras mujeres, también se conformen a eso, encajen en esa caja, tengan que verse obligadas a tomar esa misma decisión. Y eso forma parte del condicionamiento social. Entonces yo primero me oprimo, interiorizo esa idea y después oprimo a los demás. En la teoría feminista, la mirada masculina, en inglés se dice male gaze, que es un término acuñado en 1972, es el acto de representar a las mujeres y al mundo en las artes visuales, en la literatura, en lo que consumimos en los medios de comunicación, desde una perspectiva masculina y heterosexual, que presenta y representa a las mujeres como un objeto sexual para el placer del espectador. El espectador en este caso siendo las personas que ocupan la punta de la pirámide social, que es un hombre cis heterosexual. Estos estándares obligan o impulsan a las mujeres a hablar, posar, actuar, vestirse y hacerse modificaciones corporales para encajar en la sociedad y subir de escalón en esta pirámide, que es una pirámide de poder social, que se relaciona con el atractivo sexual bajo la mirada de las personas que ocupan la punta de la pirámide, que son las personas que más poder tienen y las que condicionan cómo el resto debería actuar. Es una sociedad muy desigual en la que vivimos. Es realmente muy triste estudiar estas cosas. La mirada masculina alude a la política sexual de la mirada y sugiere que la forma de mirar da poder a los hombres y cosifica a las mujeres. ¿Sí? El hombre es un espectador y la mujer se convierte en un objeto de consumo. Entonces, en este término que fue acuñado en 1972, es una explicación para la realidad que a mí me parece que está muy bien articulada, es muy elocuente. La persona que la escribió hizo una observación muy acertada. En la mirada masculina, la mujer se sitúa como un objeto del deseo masculino. Los sentimientos de ella, sus pensamientos, su persona, su mundo interior, son menos importantes que el hecho de ser enfocada, imagínense como una lente de una cámara fotográfica, bajo el deseo masculino. Es como que ella está siendo una imagen. La mirada masculina influye en cómo las mujeres en esta sociedad se visten, cómo aspiran a verse, cómo actúan, el tono de voz que eligen usar, etc. Yo creo que la mayor parte de las mujeres tiene esta experiencia, quizás no lo ha podido articular o no lo ha pensado, pero bajo un poquito de reflexión, creo que la mayoría de las mujeres admitiría que la forma en la que actúa en presencia de sus amigas más íntimas o de sus familiares mujeres no es la misma forma o la misma imagen de sí misma que ella proyecta cuando está en presencia de otros hombres. Es simplemente distinto. Y esto nos trae a reflexionar un montón sobre cómo el género, que es una construcción social, en realidad es una actuación, es como una obra teatral, ¿sí? Se puede actuar y se puede sobreactuar,
y es para el espectador, siempre. ¿Alguien quiere comentar de que está de acuerdo con esta idea de que actúa distinto en presencia de otras mujeres cuando hay hombres presentes y cuando no hay hombres presentes? ¿Les ha pasado esto? Sí, yo quería comentar que también desde el punto de vista de la parábola que mencionaste de una cámara, estaba pensando que aquella persona que tiene la cámara es como le dice lo que tiene que hacer a la otra persona que está siendo fotografiada, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que poner la mirada, o cómo sentarse, o cómo posar. Y creo que eso también, digamos, pasa, digamos, a niveles más grandes, ¿no? A niveles sociales como también a nivel individual. Y bueno, sí, Espectacular. lo he experimentado, digamos, por ejemplo, no sé, en el trabajo, ¿no? Tengo que hacer algunas cosas que a veces implican que tenga que tener conocimiento de automóviles o de partes de automóviles porque son arreglos mecánicos. Y me han dicho, no, vos no te encargues de eso, no te preocupes, no preguntes por esas cosas, que lo revise un hombre, porque ellos saben más de esas cosas. Entonces como que te quieren ubicar en el lugar de que por ser mujer no conoces o no tenés por qué conocer de autos. De eso se encarga otra persona. Gracias, Tania, me re gustó eso que dijiste de como un director de fotografía o un director de cine, ¿no? Así funciona este fenómeno social. Agus, Sí, es interesante que esta semana estuvimos viendo una entrevista con una drag queen ajá, y, y ella mostraba exactamente eso lo que dijiste. Ella dijo que el movimiento drag queen es exclusivamente político e intenta mostrar que el rol de género puede ser hecho como una obra de arte y actuado. O sea, me llamó mucho la atención que es exactamente lo que pusiste y es como la raíz de ese movimiento es mostrar que, que está impuesto a la sociedad el rol de género. Me llamó mucho la atención en la unión totalmente. de esos dos puntos. Nosotros nos comportamos como nos comportamos porque aprendimos a comportarnos así de las personas que teníamos alrededor cuando nacemos, según nuestros genitales. Si crecemos en una familia conservadora o en la sociedad conservadora en general, nos dicen, vos tenés que comportarte así, y después aprendemos eso y lo reproducimos, pero no es algo natural que una puede decir genuinamente que tiene ganas de pintarse las uñas, ¿sí? Es algo que se aprende. Debemos cuestionar esto, ¿sí? El pensamiento sexista sobre el cuerpo de las mujeres. Todas somos socializadas, o sea, criadas con esta idea de que el valor de la mujer, nuestro valor, recae exclusivamente en nuestra apariencia, en si somos percibidas como atractivas o como agradables por los hombres. Nunca va a poder haber liberación a no ser que aprendamos a cambiar esta idea, ¿sí? Sin valorarnos por cómo somos realmente. Dejar de lado todas las cosas que nos hacen daño, la ropa que es incómoda, que es dañina, que es restrictiva, y reivindicar nuestra salud. Y esto capaz así, a la frase dicha así, puede parecer algo muy trivial en esta época, pero es porque nos olvidamos de lo que el terreno que fueron ganando las mujeres. Por ejemplo, fue muy trascendental para las mujeres empezar a usar pantalones a partir de la época de la década del 60, les cambió la vida, y además, en segundo lugar, porque las formas en las que la ropa es incómoda o dañina o restrictiva hoy en día, las tenemos tan aprendidas que nos parecen natural. Por ejemplo, el uso de tacos, que nos dañan los pies, nos dañan la postura, la columna vertebral, son incómodos, no nos dejan caminar bien, pero como es algo que ya lo vemos en todos lados, no lo cuestionamos o no pensamos que es tan grave como el corset y otros vestidos que eran incómodos y que tenían como armazones de metal, no podías sentarte bien, etcétera, de otras épocas. Pero es lo mismo, simplemente que es algo que como lo tenemos más cercano, no lo podemos analizar con la perspectiva y la mente fría. Si estudiamos
daños que se le hacen a las mujeres en otras culturas, por ejemplo, los collares, los aros que usan en algunos países de África o Asia, o los zapatitos chiquititos que usaban en una dinastía en China, que era para dejar a la mujer casi paralítica, porque se consideraba que los pies de loto chiquititos y deformes eran atractivos en ese momento, nos parece algo horrible. No tenemos esa capacidad de distanciar nuestra lente para hacer un estudio macroscópico de las cosas que están inmersas en nuestra cultura. Es como el estado laodicense. Nosotros no podemos ver el estado de la iglesia adventista si no es por parábolas. Cuando estudiamos la nación judía nos parece clarísimo cuál era el problema, por qué no pudieron reconocer a Cristo y cuáles eran los defectos que tenían. Sin embargo, cuando vemos nuestra cultura, o sea, la cultura de la iglesia, es muy difícil. Por eso sacar y mirar con una perspectiva amplia y fría, hacer un análisis real. Es por eso que Dios usa la metodología por parábolas, para que podamos bajar la guardia de nuestra reacción y que podamos realmente ver las cosas como son. Eso es muy importante. Tenemos que examinar estos aspectos patológicos de la obsesión por la apariencia, ¿sí? En el imaginario cultural hay un empeño profundo en juzgar a las mujeres de cualquier edad, desde niñas hasta mayores, por su aspecto, por cómo se ven. Y lo voy a ilustrar con frases de dos escritores, que esto sí me gustaría compartirlo en la pantalla para que puedan verlas textual y las podamos leer juntos. Si alguien quiere leer la primera. ¿El que lee, Agus? Dale. Bien lento. Los hombres actúan y las mujeres figuran. Los hombres miran y las mujeres, miran a las mujeres. Las mujeres se ven a sí mismas siendo miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El evaluador de la mujer en sí misma es masculino. La examinada es femenina. Así, ella se convierte en un objeto, y más particularmente en un objeto de visión, una vista. John Berger. Gracias. Esto de el evaluador en la mujer en sí misma es masculino, es esto que habíamos dicho hace un rato, de interiorizar la voz de tu opresor. Como vos sabés cómo la sociedad te percibe, interiorizás ese juicio y te lo autohaces. Te percibís a vos misma bajo la mirada masculina constantemente. Es como que aprendés esa forma de autoevaluarte. Y eso es lo que hay que desafiar. Y esto me gusta mucho en la última parte en inglés. Ella se convierte en un objeto de visión, o sea, se convierte en una cosa, particularmente en una vista. Sinónimo, un paisaje. Es más importante cómo te ves que quién sos. Y los hombres nunca están bajo ese lente. Los hombres siempre son el personaje principal, nunca son un paisaje, nunca son un cuadro. ¿Sí? Siguiente. ¿Otro voluntario? Puedo leer si querés. Dice, no le debes belleza a nadie, ni a tu novio, esposo, pareja, ni a tus compañeros de trabajo, mucho menos a los hombres de la calle. No se la debes a tu madre, no se la debes a tus hijos, no se la debes a la civilización en general. La belleza no es un alquiler que una paga por ocupar un espacio marcado como femenino. Una vez que recibís esta aclaración o que escuchás esta frase, uno puede pensar, sí, es verdad, no le debo belleza a nadie. Pero la razón por la que es tan fuerte esta frase es porque de alguna manera pensamos que sí. Pensamos que ser bonita es muy importante y que es como un impuesto que hay que pagar por haber nacido mujer. Siempre estamos pensando en cómo vamos a estar bonitas o cómo vamos a estar lindas, y es como un impuesto por existir, que tenemos que pagar constantemente, y los hombres no viven de esta manera, ¿sí? Voy a cerrar esto un ratito.
Por eso es tan Hago- importante que podamos, sí, No, me llama la atención con la frase eh, y el estudio que estás haciendo es que la mujer piensa de alguna manera que debe belleza a alguien porque esos alguienes se los piden, se los cobran, ujú, hasta el punto que ella interioriza diciendo, es lo que tengo que dar porque es lo que me piden. sí, sí, Diego, y mucho más aún, ¿no? La mayor parte de las cosas que aprendemos como seres humanos no las aprendemos porque nos las enseñan, sino porque nuestro cerebro es una máquina de reconocer patrones, y cuando vemos el mundo, reconocemos patrones que después los interiorizamos incluso sin razonarlos. Y nosotros vemos constantemente que las mujeres que son percibidas como atractivas tienen más éxito porque las personas que tienen el poder son las que lo reparten. Entonces, si vos sabés que te ves atractiva, sabés que tenés más chances de ser contratada en una entrevista laboral, sabés que tenés más chances de que no te multe la policía si te frenó porque habías cometido algún error al manejar, sabés que tenés más chances de que te atiendan primero o que te atiendan cuando te toca en el banco, cuando estás haciendo cola, ¿sí? Cuando la mujer es una población marginada y cuando además no encajas con el estándar de belleza, pagás un precio muy alto, que es muchas veces que ni siquiera sean amables o no te atiendan cuando vas a buscar un servicio, por ejemplo, contratar gas. Realmente es algo que afecta a la calidad de vida de los seres humanos. Ahí veo que están comentando cosas en el chat. Déjenme que mire un poquitito. Hay trabajos que les exigen belleza en los bancos, por ejemplo, sí. Y no cumplir con ese patrón se cobra de los privilegios que uno quisiese tener. Sí, estoy de acuerdo. César, ¿querés comentar algo? Sí, era más que todo una pregunta. Bueno, y también cómo aportar algo, y no solamente en los bancos, sino también en el caso del periodismo, ¿no? Y ahí entonces tú ves la diferencia, y Lanceno te ha hecho referencia a eso, a la diferencia que existe entre Rachel Maddow, la presentadora en MSNBC News, y otras presentadoras de Fox News, ¿no? Una se ve más modesta, mientras que la otra no se tiene como que esa necesidad de exhibirse, y también es algo como impuesto obviamente por la directiva, pero al mismo tiempo yo considero que algunas mujeres, digamos como que adoptan, ¿no? En ese aspecto del vestido. No es tanto como algo, o sea, ¿será que es posible identificar que el sexismo en la mujer también en ese aspecto, en algunos casos? Hay algunas que ni siquiera es algo como autoimpuesto por la sociedad, hay algunas que simplemente lo quieren hacer porque quieren, pero obviamente es a raíz de los estándares de belleza, sí. Los estándares de belleza lo imponen los hombres, claro, en este caso. Pero, ¿será que existe sexismo de parte de la mujer en ese aspecto? Sí, O eso es sea, justamente lo que este es el tema que estamos tratando ahora, de cómo la misoginia uno la tiene internalizada y se oprime a una misma y oprime a sus amigas, sus familiares y sus colegas de trabajo. Cuando vos obedeces los estándares, los sostenés para los demás por presión social, ¿sí? Creo que también es lo que mencionaba Tess en algunos temas, cuando hablaba, por ejemplo, de que el mundo no entiende el tema de la igualdad, porque ella mencionaba algunos artistas famosos, como por ejemplo Beyoncé y su esposo, como que Beyoncé tenía que superproducirse y demás, y ella hablaba de igualdad y feminismo, pero en realidad como no lo estaba representando y su esposo no tenía por qué vestirse ni producirse tanto para ser reconocido. Totalmente. Bueno, entonces lo más importante es tomar conciencia de esto, que una puede estar sosteniendo el patriarcado con su vida. No existe la vida privada, ¿sí? Todo lo personal es político. Y tenemos que investigar de dónde viene nuestro deseo de modificar nuestros cuerpos, porque, como estaba diciendo César, ninguna decisión que tomamos es tomada en el vacío. No se puede aislar una decisión personal de todo lo que la contextualiza.
todo está influenciado por los alrededores y por cómo hemos sido criados. No es el propósito de la vida de ningún ser humano ser un ornamento de decoración para la sociedad. Vinimos al mundo para ser conocidas, amadas, para conocer y amar, para aprender y enseñar, no para ser tratadas como objetos. Y además, dentro de esto, cuando estamos hablando de las modificaciones corporales, por ejemplo, la decisión de una mujer de modificar su cuerpo siempre requiere una inversión financiera. No todas las mujeres son capaces de hacer estas inversiones financieras. La mujer, además de que la mayor parte del capital a nivel mundial no es poseído por mujeres, ¿sí? Las mujeres son la población más pobre, los hombres son los dueños del mundo. No todas las mujeres, y especialmente las que más se alejan de los estándares de belleza hegemónicos, son las que menos recursos sociales tienen, financieros. Entonces, si una mujer invierte dinero para modificar su apariencia, lo que hace es, al adherir con el estándar opresivo, deja a otras mujeres que tienen menos acceso financiero que ella para sufrir aún más, las marginaliza más, ¿sí? La grieta entre lo que es aceptable y no aceptable se profundiza. Entonces, vos ganás privilegio social a consecuencia de oprimir o marginalizar más al resto de la población. Por eso es muy importante la conversación sobre las clases sociales y está muy entrelazada con estos temas, un estudio genuino sobre el capitalismo. El feminismo, la igualdad de la mujer, es una idea que es una amenaza para los inversores de la industria de la moda, de la industria de la belleza. La publicidad se encarga, y se encargó siempre, de crear necesidades imaginarias que aumenten el consumo de los productos que están tratando de vender. Las mujeres entonces son llevadas a percibirse como inadecuadas, primero te hacen sentir que te falta algo, que es algo imaginario, te percibís como inadecuada y entonces sos un blanco de las ventas de los productos. Son productos que no necesitamos, que están condicionados no por nuestras necesidades, sino por la mirada masculina, y en su mayoría no son ecológicos y contribuyen al daño del planeta. Los medios de comunicación nos muestran un retrato sexista de la aspiración al estándar de belleza, ¿sí? Y siempre es eurocéntrico y blanco. Ahí también vemos el racismo, el colonialismo. Por eso el sistema está todo mal, ¿sí? Por eso este mundo está como está. Pero criticar solamente el análisis y la reflexión no lleva al cambio solamente. Tenemos que hacerlo, es importante, pero además hay que presionar a los medios de comunicación para que muestren más diversidad corporal y para que modifiquen el discurso con respecto a la mujer, que la dejen de ver como un objeto, sino que la vean como un ser humano, como un individuo que aporta a la sociedad. Pero eso requiere mucho más. Lo que podemos elegir nosotras hoy es qué consumir y con quiénes relacionarnos. Podemos editar nuestro consumo de qué medios sociales nos influencian y con qué personas nos relacionamos, que también nos influencian a cómo somos y cómo actuamos. Hay una conexión muy profunda y que no se puede negar entre los estándares de belleza, las diferencias de clase social, la opresión sistémica financiera y el daño ambiental. Una cosa que podemos hacer, que es liberadora del sexismo, de la opresión interpersonal, anticapitalista y ecológica, es dejar de mirar la apariencia ajena y criticarla, y dejar de preocuparnos tanto por la propia. Esa es la primera mitad de lo que yo quería decir hoy. Ahora quiero cambiar de tema, dar una vuelta de página, y quiero hablar de la otra cara de la moneda. Y esto está dirigido a la audiencia masculina. Hablamos de la misoginia internalizada, de la opresión personal e interpersonal. Eso era dirigido a las mujeres, para que podamos hacer una reflexión y los cambios necesarios. Y ahora le voy a hablar a los hombres, ¿sí? En el patriarcado, los hombres no están socializados, o sea, no están criados, no se les enseña a valorar sus relaciones interpersonales con otras mujeres, con las mujeres. Voy a poner una frase para que podamos leerla. Me gustaría que la lea algún hombre.
Voy a compartir pantalla de vuelta. Dice, decir que los hombres heterosexuales son heterosexuales es solo decir que practican el sexo, se acuestan exclusivamente con el otro sexo, es decir, con las mujeres. Todo o casi todo lo que se refiere al amor, la mayoría de los hombres heterosexuales lo reservan exclusivamente para otros hombres. Las personas que L- Las personas a las que admiran, respetan, adoran, veneran, honran, a las que imitan, idolatran y a las que les tienen un profundo apego, a las que están dispuestos a enseñar y de las que están dispuestos a aprender y cuyo respeto, admiración, reconocimiento, honor, reverencia y amor desean, esos son en su inmensa mayoría otros hombres. En sus relaciones con las mujeres, lo que pasa por respeto es la amabilidad, la generosidad o el paternalismo. Lo que pasa por honor es la subida al pedestal. De las mujeres quieren devoción, servicio y sexo. La cultura masculina heterosexual es homoerótica, es amante de los hombres. Gracias, César. Esta frase me parece que es muy relevante y que es muy como que te abre los ojos. Cuando dije al principio de la segunda parte ahora, de que los hombres no están socializados para valorar las relaciones interpersonales con las mujeres, es justamente por esto. Su admiración, su respeto, su adoración, su honra, las personas a las que les quieren enseñar, de las que quieren aprender, siempre son otros hombres. En la vida de la mayoría de los hombres, las personas que ocupan roles más importantes son otros hombres. Las mujeres están relegadas a relaciones de serviciales y de sostén, ¿sí? En esta sociedad, lo que aprenden desde niños es que hay que demostrar que uno es un hombre de verdad. Y esto requiere constantemente la expresión de signos de masculinidad hegemónica. Son la fuerza, la destreza sexual con las mujeres, comportamiento temerario, por ejemplo, arriesgarse tu salud, tu vida, etcétera, ¿sí? Mostrar que no tenés miedo. De ahí que la masculinidad necesita ser constantemente reafirmada y validada constantemente. ¿Y quiénes son los que evalúan? Son otros hombres. Vos tenés que probarte constantemente para que tus pares masculinos te den la etiqueta de que sos un hombre de verdad. A los niños se les enseña a dar una importancia primordial a la forma en la que los otros hombres los ven y se les enseña a probarse a sí mismos a otros hombres. La forma en la que uno se prueba a sí mismo, a sus pares, es mediante la degradación y la deshumanización de las mujeres. La pertenencia al club de los hombres, a la virilidad, se mantiene cuando uno es leal a esos valores que se centran en no ver a la mujer como un ser humano igual y digno de respeto. Cuando el hombre promedio, ¿no? Pensando en la frase que leímos recién, dice que le gustan las mujeres, lo que está diciendo en realidad en su vasta mayoría es que le gustan las hembras. Es decir, le gustan las mujeres, pero reducidas a su capacidad de proveer sexo y de proveer descendencia. Son su potencial sexual y su potencial reproductivo. Ejemplos de esto van desde un espectro muy amplio, desde una frase que puede parecer ingenua, pero no lo es, por ejemplo, no existe la amistad entre la mujer y el hombre, hasta las violaciones en manadas o lo que está pasando en Afganistán hoy en día. ¿Sí? La deshumanización completa de la mujer como ideal que une a los hombres entre sí. Estoy segura de que la frase de que no existe la amistad entre la mujer y el hombre la han escuchado todos los presentes y quizás algunos de los presentes o varios de los presentes la han defendido fuertemente a esa idea en el pasado. Decir que no existe la amistad entre la mujer y el hombre es discriminar a la mujer solamente basada en el sexo. Reducís a esa persona
le restás todas las cosas que un individuo puede aportar a una relación, como cuidado, fiabilidad, ingenio, inteligencia, lealtad, solamente por su género. Con esta visión se pierde uno de enriquecer muchísimo su vida social, que es un precio altísimo para pagar por nacer hombre, ¿sí? Perderte de un montón de relaciones profundas que pueden beneficiar tu vida porque no crees en la amistad entre el hombre y la mujer. Y lo que viene entretejido con eso es lo siguiente, que en realidad es el quid de la cuestión. Es que los hombres tienen la inhabilidad de construir relaciones profundas y significativas y sanas entre ellos, entre otros hombres, con otros hombres, y esto hace que las mujeres terminen siendo un daño colateral de eso, ¿sí? De ese déficit. Porque lo que usan para relacionarse con otros hombres es ver a la mujer distinto o tratarla mal, y eso es como que los une. Pero como no son relaciones basadas genuinamente en la vulnerabilidad. Si hay algo que caracteriza la crianza en esta sociedad patriarcal de los niños es que crecen teniéndole miedo al rechazo de los otros hombres. Los hombres le tienen miedo a los otros hombres o a ser ridiculizados. Es una de las cosas más profundas. Entonces no son relaciones que están basadas como las relaciones que tenemos las mujeres entre nosotras, en el respeto, en el cuidado, que eso hace que las mujeres vivan más años que los hombres. Somos más sanas para relacionarnos porque fuimos socializadas para valorar la conexión, la vulnerabilidad, de una manera que los hombres no. Ahora voy a explicar eso y hablar un poquito más del daño que sufren los niños cuando nacen en esta sociedad. En toda la sociedad en realidad, pero por ejemplo, si naces bajo el cuidado de un régimen talibán, sos socializado peor hacia una sociedad patriarcal y perdés más tu humanidad, perdés más tu forma de ser completa como un ser humano, sano, ¿sí? De relacionarte interpersonalmente con los demás. Las mujeres y las niñas en este mundo son dañadas todos los días por hombres y por niños promedio, que no son excepciones a la regla, ¿sí? Esto es muy importante para mí que dejemos establecido este punto. No es el hombre que es la excepción a la regla el que daña a las mujeres y a las niñas. Es el hombre de todos los días. El que te encontrás en la escuela, el que te encontrás en el trabajo, tu amigo, tu pareja, tu hermano, ¿sí? Tu familiar. No son personas que tienen alguna enfermedad mental. Somos criados así y cuando los niños crecen, en eso se convierten. ¿Por qué? Porque el patrón que está en este mundo es misógino. Qué radical, ¿no? Pensar que las mujeres sí pueden ser valiosas de ser tus amigas, tus confidentes, tus profesores, tus alumnos, porque son seres con vidas interiores, con opiniones, con sueños propios, con ideas brillantes, que pueden llegar a ser una buena amiga, una buena consejera, un buen líder político. Un hombre que no es feminista, o sea, que no está haciendo un trabajo antisexista y que no está intentando esforzarse en desaprender la forma de comportarse, indefectiblemente va a tener tendencias misóginas, sesgos y prejuicios que sean dañinos y que sean hostiles a las mujeres en su vida y en todos los círculos en los que se mueva. Fuera del daño que una mujer pueda recibir por parte de un hombre, las mujeres estamos bien, ¿sí? Estamos siendo constantemente amenazadas por los hombres. Si ustedes no existieran, las mujeres estarían bien. No se puede decir lo mismo del hombre promedio. La masculinidad, el concepto de hombre, está dañado y se encuentra en problemas. Y necesita un rescate, y el rescate es la liberación femenina, es el feminismo, es reimaginarse un mundo distinto, imaginarse el cielo. Es crucial que todos entiendan que la liberación de las mujeres está ligada a la liberación propia. No existe la liberación unilateral, es una flecha que va y viene, ¿sí? Cuando vos liberás a otro, te liberás a vos mismo.
Y yo quiero que cada uno se pregunte, ¿por qué me interesa la igualdad? ¿Por mí mismo? Porque debería ser por vos mismo. Debería interesarte los derechos de las mujeres por tus propios derechos. Porque el patriarcado te lastimó mucho más de lo que te benefició. Te benefició en un nivel muy superficial. Es fácil capaz conseguir un trabajo, o terminar tu educación, o conseguir medios financieros. Y no sufrir violencia, no tenés miedo cuando volvés caminando a la noche a tu casa. No tenés miedo. Capaz tenés miedo que te roben la billetera, pero no tenés miedo de que te roben todo lo demás. Como nosotras tenemos miedo cada vez que caminamos a la noche para nuestra casa. Las heridas que te dejó la sociedad son mucho más profundas que los beneficios muy mínimos que te ofreció. Y tenés que hacer el trabajo de cambiar de ideología por tu propio beneficio, porque te preocupás por tu humanidad, te preocupás por tu carácter, te preocupás por vos mismo como persona, ¿sí? Por tu propia experiencia y quién vos podés llegar a ser. Es muy traumatizante para los niños recibir el mensaje constante desde que están en su familia y son chiquititos hasta en la escuela primaria, la secundaria, de que no son suficientemente hombres, de que deben probar su masculinidad todo el tiempo a través de la dominación sexual, o sea, sexualizar a las mujeres de su entorno, o la dominación política, social o financiera. Para vos mostrar que sos hombre tenés que aplastar a los demás todo el tiempo. Y eso te deshumaniza. Es un trato que que reduce a los hombres a animales. Te enseña a suprimir tus emociones y a suprimir el desarrollo de tu inteligencia emocional. Y lo que deja es solamente la expresión de tus cualidades más primitivas. Si la mujer es cosificada como un objeto de consumo, la otra cara es que vos también sos reducido a consumidor y se borra tu humanidad también. Es un sistema que nos daña a todos. Lo que queremos es igualdad y justicia para todas las personas, para los individuos de todos los géneros. Y si vos ves la lucha por los derechos de la mujer con un complejo de ayudador o de héroe, voy a liberarte, te vas a saltear el paso crucial de la introspección. Te vas a olvidar que vos tenés heridas, que vos necesitas sanar también. Que esto te ayuda, que te sana a vos. Sin reflexión y sin recuperación de la inteligencia emocional por parte de los hombres, sin que ustedes recuperen la empatía y la capacidad de ser más que un hombre, ser un ser humano completo, está condicionado todos a seguir lastimando a las mujeres. Porque nosotras como víctimas de la violencia de género, solamente hay muy poquito que podemos hacer para evitar ser víctimas, para evitar la agresión. La forma a largo plazo, a corto plazo la estrategia del empoderamiento femenino beneficia a la mujer, pero a largo plazo lo que tenemos que hacer es una reeducación de los niños y los hombres, porque la única forma de prevenir la violencia y la opresión es evitar que el perpetrador tome esa decisión. Yo no puedo prevenir que alguien decida lastimarme. La persona que lo puede prevenir es la persona que toma la decisión. Las consecuencias de la socialización de los niños son mayores casos de suicidios entre hombres porque no se saben apoyar en otras personas, no tienen relaciones profundas con otros hombres o con mujeres en su vida, no saben ser vulnerables, no saben pedir ayuda. Mayor expresión de parte de violencia por los hombres. Prácticamente todos los actos violentos a nivel mundial son realizados por hombres. Lo vemos en Afganistán ahora mismo, pero lo vemos en todas las guerras que se liberaron alguna vez, todos los genocidios que se liberaron alguna vez, todos los tiroteos en masa que hubo en Estados Unidos recientemente, en los últimos años, en las escuelas, en centros de shopping, malls, muchos incluso de esos hombres eran hombres blancos que habían sido rechazados por una mujer. O sea, el rechazo romántico llevó a esa persona que en vez de procesar sus emociones de manera saludable o contárselas a un amigo, a agarrar un arma semiautomática y matar a un montón de personas. Esas son las consecuencias de la socialización en la sociedad patriarcal de los niños. Y son gravísimas. Toda la miseria, la pobreza, el hambre que hay en esta tierra se puede atribuir a la forma en la que los niños son criados.
Y acá voy a compartir un pedacito. Es una frase larga, es un pedacito de un libro que me gustaría que lo leamos juntos, porque me parece que articula de manera espectacular lo que estoy tratando de decir ahora, y no quería parafrasearlo, ¿sí? Lo voy a leer yo, pero me gustaría que presten mucha atención. Ser un chico americano es una trampa. Déjenme que cambio esto un poquito para poder leerlo mejor. Entrenamos a los chicos para que crean que la forma de convertirse en un hombre es cosificar y conquistar a las mujeres, valorar la riqueza y el poder por encima de todo, y suprimir cualquier emoción que no sea la competitividad y la ira. Luego nos quedamos atónitos cuando nuestros hijos se convierten exactamente en lo que les hemos enseñado a hacer. Nuestros niños no pueden seguir nuestras instrucciones, pero defraudan, mueren y matan mientras lo intentan. Todo lo que hace que un chico sea humano es el peor secreto de un hombre de verdad, entre comillas. Nuestros hombres están encarcelados. Las partes de sí mismos que deben ocultar para encajar en esas jaulas son las partes de la humanidad que nuestra cultura ha etiquetado como femeninas. Rasgos como la piedad, la ternura, la suavidad, la tranquilidad, la amabilidad, la humildad, la incertidumbre, la empatía, la conexión. Les decimos, no seas estas cosas, porque son femeninas. Sé cualquier cosa menos femenino. El problema es que las partes de sí mismos que nuestros chicos han desterrado no son rasgos femeninos, son rasgos humanos. No existe la cualidad femenina, porque no existe la masculinidad ni la feminidad. La feminidad es solo un conjunto de características humanas que una cultura vierte en una caja y etiqueta con la etiqueta de femenino. El género no es natural, está estipulado. Cuando decimos, las chicas son cariñosas y los chicos son ambiciosos, las chicas son tiernas y los chicos son rudos, las chicas son emocionales y los chicos son estoicos, no estamos diciendo verdades, estamos comunicando creencias, creencias que se han convertido en mandatos. Si estas afirmaciones parecen ciertas, es porque todo el mundo ha sido muy bien programado, socializado. Las cualidades humanas no tienen género. Lo que sí tiene género es el permiso para expresar ciertos rasgos. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra cultura prescribe roles de géneros tan estrictos? ¿Y por qué sería tan importante para nuestra cultura etiquetar toda la ternura y la misericordia como femeninas? Porque desautorizar la expresión de estas cualidades es la forma en la que el status quo mantiene su poder. En una cultura tan desequilibrada como la nuestra, en la que unos pocos acaparan miles de millones, mientras que otros se mueren de hambre, en la que las guerras se libran por el petróleo, en la que se dispara y se mata a los niños, mientras los fabricantes de las armas y los políticos cobran ese dinero manchado de sangre. La misericordia, la humanidad y la vulnerabilidad no pueden tolerarse. La misericordia y la empatía son grandes amenazas para una sociedad injusta. Entonces, ¿cómo aplasta el poder la expresión de estos rasgos? En una cultura misógina, basta con etiquetarlos como femeninos. Entonces podemos desestimarlos para siempre en las mujeres y quitarlos de los hombres por vergüenza. Y ya está. Se acabó. Se acabó la ternura problemática que transformaría el mundo. Podemos continuar sin que nuestra humanidad compartida desafíe el status quo de ninguna manera. Impresionante. Me encanta eso, porque es verdad que nos tolera la expresión de empatía y misericordia en los hombres, y es verdad también que la única razón por la que hay niños con hambres y guerras es porque gobiernan los hombres. Si las mujeres gobernarían, no habría niños con hambre en este mundo. No habría tiroteos masivos en Estados Unidos en las escuelas de primaria. No habría eso. Estarían prohibidas las armas. La única razón por la que el mundo es así es porque han gobernado los hombres y la forma en la que los niños son criados y se convierten en estos hombres. ¿Qué pide el feminismo? ¿Qué pide la igualdad?
y el nuevo mundo al que aspiramos ir a vivir de los hombres. Autorreflexión. ¿Sobre qué rol jugaste para contribuir a la desigualdad de género, siendo un espectador del daño o un perpetrador del daño? Empatía y compasión por otras personas y disposición a reconocer tu propia fragilidad y tu propio dolor. Que luches activamente contra el sistema que nos objetifica a todos, el sistema que abandonó tus emociones en la niñez, que te dijo que para ser un hombre de verdad tenías que suprimir tus características más humanas. Tenés que desexualizar a las mujeres en tu mente, ¿sí? Liberarnos de tu mirada, vernos como una persona entera y no algo reducido a sus características sexuales y reproductivas. Y por último, no solamente que te intereses o te preocupes por nuestro bienestar, sino que te dejes inspirar por mujeres en tu vida. Esta frase la saqué de una autora que admiro mucho. Ella dice, yo me preocupo por mi perra, ¿sí? Me preocupo por tu bienestar. Eso no quiere decir que yo piense que mi perra deba gobernar el mundo. Lo que nosotros queremos no es solamente de que te preocupes por nuestro bienestar, sino de que nos admires y te dejes inspirar por nosotros. Porque si te dejas inspirar por la fuerza y por la virtud de las mujeres en tu vida, vas a llegar a la conclusión de que merecemos y que se nos puede confiar el poder, y vas a seguirnos y vas a aprender de nosotras. Y eso son ideas que están perfectamente articuladas por algunas personas del mundo, pero es lo que Dios nos está mostrando proféticamente. Y estoy muy agradecida, como dice Raquel todo el tiempo, por estar acá para ver eso. Si les parece, terminamos con una oración y después hacemos comentarios. Querido Padre que estás en el cielo, te agradezco muchísimo, Señor, por la oportunidad de aprender, porque vos estás dispuesto a enseñarnos, porque nos tenés paciencia, porque nos querés rescatar de este mundo que tanto daño nos ha hecho, y porque nos das el conocimiento, las ideas, que son el arma más poderosa para la transformación de nosotros mismos y de la realidad, de las vidas de las personas que tenemos alrededor. Te pido, Señor, que nos ayudes a pensar de causa a efecto, que podamos usar los métodos correctos para llegar a las conclusiones correctas y que podamos tener la mente clara. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias.